La guapanela, Mauro. Cierre paréntesis. Aquí hay un mensaje importante para quien entra a gobernar, pero para todos los gobernantes y directivos de lo público. Por ejemplo, Alex Saab, ¿sí? Sí, él cumple. ¿Para qué me pregunta eso entonces? No. Es un adelanto de escenarios vistos para el 2027. Digamos, es muy prometedor porque va a dinamizar la economía. Cami, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué dice, Mao? Todo bien, hermano. ¿Qué tal esta semana? Movita. Ah, bueno, me alegra mucho. Bueno, bienvenidos a un capítulo más de La Conversación Pendiente. Este es un espacio de actualidad política. Queremos agradecer a las personas que nos han apoyado. También invitamos a aquellas que no nos siguen, que vayan a nuestras redes, se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Esta semana estuvo cargada de muchas noticias interesantes. Vamos a hablar un poco de Juliana Guerrero, vamos a hablar de la posesión presidencial en Cali, vamos a hablar también de algunas inversiones que tiene la ciudad de Medellín y muchas noticias más. Quédense para estar al tanto de qué es de lo que vamos a hablar. También queremos agradecerles su participación y espero que les guste estas noticias que les hemos traído. Mi nombre es Mauricio Mava, soy abogado y escritor y para mí es un honor volver a compartir este espacio con mi compañero y director del canal. Cami, un saludo para aquellas personas que aún no nos conocen. Es un gusto estar aquí. Gracias, Mauro, por compartir este espacio como siempre en el que vamos a hablar de diversos temas como ya lo mencionaste. Saludamos a las personas que hoy nos acompañan del Facebook Live en donde esperamos también puedan estar con nosotros alrededor de estas conversaciones tan interesantes. Bueno, Cami, antes de empezar, para las personas que nos están viendo en directo, el capítulo va a estar en el canal de YouTube. Aparecemos en Facebook y en YouTube como @La Conversación Pendiente para que vayan allá, miren el capítulo completo. Bueno, Cami, a lo que vinimos vamos, hablemos de política. Vamos a ver qué nos dejó esta semana. Cami, en esta semana yo creo que no ha habido titular, noticia que genere más pasión, más controversia, más tema, más titular que este que vamos a presentar ahorita en pantalla, como lo es Juliana Guerrero, como lo es Angie Rodríguez, los escándalos del presidente, las denuncias, una catarata de noticias es lo que nos vino en esta recta final del gobierno. ¿Qué has visto? ¿Qué piensas del tema, Cami? Bueno, el cierre de un gobierno resulta fundamental para lo que va a quedar y la percepción que se empieza a generar respecto del gobierno, y a mí, digamos que en esta perspectiva, este tema me parece muy diciente. Hace algún tiempo Petro hizo un live en Por la Ventana, y dijo que lo más complejo de gobernar es saber que uno al final está solo, porque se rodea de muchas personas que finalmente no tiene por qué conocer a todas, porque uno de los principales objetivos de quien gobierna es saber delegar, pero evidentemente aquí estamos viendo un escenario en donde hay un montón de escándalos, un montón de problemas alrededor de estas señoras que usted mencionó, y esto resulta complejo. Sin lugar a dudas, y lo hemos visto también con el tiempo, la percepción política que tiene el mandatario saliente aumenta con el tiempo. Es como si el que llega normalmente pues llega con una percepción ciudadana bien alta, que después cuando empieza a gobernar y se da cuenta que la vaina no es tan chévere como parece, empieza a bajar, y el saliente normalmente con el tiempo empieza a aumentar. Vamos a ver la percepción de Gustavo Petro, cómo se ve afectada por estos elementos de cierre, porque estos elementos de cierre, sin lugar a dudas, van a delimitar un poco muchos temas políticos, porque recordemos que Petro hace parte de la oposición y estos temas seguramente también van a estar al orden del día en la lógica de la oposición, pero también en clave de las regionales. Y entonces aquí yo siembro un tema para darte la palabra, Mauro, alrededor de estos escenarios, y es cómo esta lógica también puede estar saliendo a la luz pública en una dinámica política. Y a mí ahí planteo un cuestionamiento, porque se vienen unas elecciones territoriales y pues a la oposición le conviene que Petro salga mal, y lo dejo ahí. Listo. No, yo sigo en la línea de lo que acabas de mencionar. Aquí, para las personas que nos ven, este tema de Juliana Guerrero, Angie Rodríguez, de Petro, es una recta final de una situación que ya se venía previendo desde hace un par de meses, con la pérdida de la candidatura de la primera vuelta de Iván Cepeda. Eso marcó el rumbo de lo que iba a ser la política de aquí en adelante, finalizando este año y lo que falta
para las legislaturas. Aquí las personas que nos ven, ¿qué ha pasado? Son 3 actores principales. Juliana Guerrero, bueno, en el derecho constitucional uno tiene un derecho al debido proceso. Muchas noticias aparecen de que, bueno, está en imputación, de que está acusada de varios delitos como tráfico de influencias. Yo algo que puedo decir sobre Juliana Guerrero en general es que ella tiene el poder que muchos políticos quisieran tener, o sea, la influencia que a nivel de Estado no la tiene ningún político como la tiene ella. No sé por qué, hay mucho chisme, pero... Hay muchos chismes. Sí, hay mucha mala intención, pero esa sería un actor dentro de la noticia. Luego vienen las acusaciones de Angie Rodríguez. Hace días salió en Blue Radio hablando con Néstor Morales de qué fue todo lo que vivió, y es curioso porque Petro la condecoró. La puso en los más altos cargos y sale con esto. Para mí esto es como una pelea a cuchillo y a muerte, y es un poco contradictorio porque no encuentra uno lógica de cómo son tan unidos, porque la directora del DAPRE es básicamente la mano derecha del presidente, es la que organiza toda la agenda. Y finalmente, pues las respuestas de Petro. Él sabe que sí o sí tiene que empezar a defenderse porque ya, como decías, entra en una recta final donde van a empezar a ejecutar la campaña. ¿Qué posición van a tomar después de la posesión de Abelardo de la Espriella? Yo sé que el gobierno entrante lo que va a hacer es echar una catarata de decretos para empezar a reformar todo lo que, digamos, les parece mal de este gobierno saliente. Mi pronóstico sobre esta semana es que van a salir cosas aún peores. Ahora estamos en una etapa, bueno, aquí en Colombia pasa mucho de que primero el medio de comunicación ya dé la noticia, sea el juez y parte, y después que se encargue la justicia. No debería ser así, eso se le llama en otros países en derecho penal como escarchismo, y no debe ser así. Pero ahí vemos que también el periodismo influye muchísimo en la política y en las decisiones de Estado. Esperemos a ver qué pasa. No sé qué otra cosa. Hay una última reflexión sobre este tema, y es aquí hay un mensaje importante para quien entra a gobernar, pero para todos los gobernantes y directivos de lo público, y es de qué tipo de personas me estoy rodeando. ¿Tienen las capacidades, tienen las cualificaciones, se han preparado para asumir determinados cargos? Porque vemos que el escenario nos plantea una dinámica en la que las personas que estaban alrededor, algunas personas que estaban alrededor del gobierno y muchas personas que llegaron al inicio del gobierno no tenían la preparación necesaria para asumir determinados cargos. Y yo sí diré algo y lo sostendré en cualquier lado, y es que una cosa es ser activista y otra cosa es ser administrador de lo público. Y uno se prepara para trabajar en lo público y estudia para trabajar en lo público, y las dinámicas de meritocracia deberían estar ligadas a este tipo de cosas. Seguramente si uno se rodea de unas personas que están preparadas para los retos de país, escándalos como los que hoy estamos viendo no estarían en el escenario. Entonces también pasa por la dinámica personal, que claramente pues será algo que tendrá que dilucidarse en el tiempo que viene, pero la preparación es fundamental. Y aquí en el gobierno entrante también vemos personas que tienen perfiles similares, es decir, personas, por ejemplo, hay un cuestionamiento sobre una persona que no se ha graduado, que está muy cercana al despacho del gobierno y se presenta como abogada. Entonces, si uno se da cuenta, empiezan a rondar escenarios similares a estos con los que está cerrando Gustavo Petro. Correcto. Bueno, y hablando de preparación, Cami, ¿tú qué crees que un funcionario público tiene que tener en cuanto a preparación? O sea, alguien que acompañe al presidente, ¿qué crees que es la cualidad más importante? Bueno, sin lugar a dudas, el tiempo de experiencia en el sector público resulta fundamental desde mi punto de vista. Es muy distinto tener una experiencia en el sector privado, que claramente le aporta a uno. No estoy desmeritando el ejercicio del sector privado. Creo que quienes tienen el mix de saber de lo privado y saber de lo público, pues tienen un plus, porque evidentemente este ejercicio de lo público, como ya lo hemos mencionado en otros capítulos, implica el gobernar para todas y todos. Y gobernar para todas y todos, pues implica que usted conozca las realidades, conozca los contextos, que se acerque en gran medida fruto de la experiencia de esas realidades. Entonces yo creo que las personas que están al lado de un presidente deben ser personas muy preparadas, personas
humildes en la dinámica de gobernar porque tienen que saber escuchar las necesidades. Es decir, no el que estudió un montón se las sabe todas, y esto también resulta fundamental. El que estudió sabe un montón de cosas, el que la experiencia le ha llevado a aprender otras tantas, pero el escuchar a las comunidades también resulta fundamental. Creo que estos tres elementos para mí son claves para quien esté al lado de quien va a gobernar. Ok, estamos en sintonía con la siguiente noticia que vamos a mostrar en pantalla. También hablamos de los nuevos nombramientos que tiene el presidente Abelardo de la Espriella en su gabinete ministerial. Te me has adelantado mucho en cuanto al deber ser, ¿no? A lo que deben ser los ¿Para qué me pregunta eso entonces? No. Es un adelanto, pero la idea es que, digamos, con esta visión de lo que deben ser los ministros, aterricemos cómo está conformado el ministerio ahorita. Cuáles ministros te han parecido bien, otros que no desatinan. En lo personal, yo creo que cuando Petro nombró a todos los ministros, han cambiado casi 6 por cargo. Y eso pues no debe ser. Esa es una visión de, bueno, es lo que a uno como ciudadano le da a entender, aquí no hay unidad. Y hasta Petro lo mencionó alguna vez, que todo el proyecto que tenía no se había cumplido ni el 40, el 38%. Yo creo que los ministros juegan un papel importante porque son ellos los que van a ejecutar las políticas públicas. Lo que a mí me parece, Abelardo está rodeado de grandes figuras que han sido contradictorias a los ministros o de alguna manera. Hoy nombraron, por ejemplo, a la ministra de Salud, y ella pues para mí tiene de los ministerios el trabajo más complicado, que es recuperar esta deuda, este desfalco y esta mala gestión de la salud, y es algo que hasta el mismo gobierno de Petro, digamos, lo ha reconocido. Yo considero que con este gabinete ministerial ojalá no pase lo que pasó con Petro, que entraron, les exigieron muchas cosas, hicieron reuniones, hicieron todo el show y iban saliendo. ¿Cuáles fueron los más álgidos? Salud, Hacienda, transporte y el de seguridad. Esperemos que esos 4 que son como los más... Interior también. Esperemos que esos 5 que son los más relevantes, los que dan de cara al país las soluciones a los problemas más grandes, sean los que verdaderamente acompañen a Abelardo y no lo dejen tirado 1 año o 2 años después. No sé qué piensas de eso, Carlos. Digamos que no voy a entrar en particular con algún nombramiento. A mí me parece importante que el presidente, si los nombró, es porque confía en su trabajo. Y parte del ejercicio de gobernar implica generar confianza y confiar en a quien usted le está dando un poder, porque como lo mencionaste previamente, ser ministro implica generar acciones desde lo público para muchas comunidades. Y si a usted no lo van a poner pero no le van a dejar hacer, entonces pues no lo inviten a la fiesta. ¿Para qué nos invitan a una fiesta si no me van a dejar bailar? Entonces, desde esa perspectiva, yo sí creo que, y bienvenidos los ministros, siempre habrá que darle el beneficio de la duda. Ahí me parece complejo en línea de la respuesta que di a la primera pregunta de este tema, y es lo que deberíamos preguntarnos como ciudadanos en lógica de hacer control político, y es: quienes están nombrando están preparados para las carteras que están asumiendo, tienen la experiencia respecto al tema. Lo que hemos visto es que en dinámica cultural y respecto a muchos temas que quiere movilizar el gobierno, estemos o no de acuerdo, pues están afines a lo que pretende mover Abelardo. Ahora bien, esperemos a ver cómo se empieza a mover el tema, porque una cosa es como yo, y esto también lo hemos hablado un montón, como yo me imagino que va a ser mi gobierno, y otra cosa es la realidad de los temas que voy a tener que enfrentar cuando yo ya esté en el ejercicio propiamente, cuando esté trabajando con las comunidades, cuando esté con la oposición encima exigiéndome resultados respecto de temas, y además pues a la defensa de ciertas líneas que seguramente van a tener oposición, incluso de gente que hoy parece aliada del gobierno. Yo quiero hacer un comentario final. Digamos, es la participación y la amistad que tengan los gobernantes, en este caso los ministerios, con los departamentos, con los alcaldes, con los gobernadores. Algo que a mí no me gustó en el inicio del gobierno de Petro fue patear la lonchera, empezar a decirle a los gobernantes, a los alcaldes, a los gobernadores: vamos a poner un bloque, ¿sí? Vamos a colocar una pared entre nosotros porque ustedes son de cierta manera y yo sigo de otra manera.
Yo creo que en política, como lo decías ahorita, lo importante es cómo convergen todo ese tipo de profesionales capacitados para solucionarle a la gente, que es lo que realmente el objetivo de la función pública. Yo considero que con este gobierno, al menos esa carta de presentación de decirles a los gobernadores, a los alcaldes, estamos con ustedes, pero hay retos, como dijiste, oposición. ¿Será que lo que hace días salió a Abelardo hablando sobre la región de Cundinamarca? Proyectó un país, mejor dicho, lo mejor del mundo. De ahí, del dicho al hecho, pues falta mucho camino. Y ya cuando empiece a enfrentarse a las realidades, y para cambiar realidades hay que invertirle dinero. Eso falta aún mucho por visualizar. Yo considero que en la marcha es que se van a entender digamos, cuáles son los propósitos reales. Esperemos a ver qué pasa. Yo le tengo fe, como a todos los gobiernos nuevos, pero la idea es que se haga una oposición seria desde grupos de izquierda, y por parte de la derecha que haya una parte de exigencia, que no sea yo soy amigo tuyo pero no te exijo, no. O sea, se supone que si están allá es porque estamos nosotros como ciudadanos pendientes de que den resultados. Yo espero que en las siguientes líneas de nombramiento nombren a gente que conozca realidades distintas a las de las principales ciudades, porque las realidades que vemos de las principales ciudades, que son las que frecuentemente muestran más noticias incluso, y vemos todo el tiempo bombardeando en la televisión, son realidades distintas a las de muchos otros territorios. Entonces se necesita gente que esté más abajo de los ministros, que espero que tengan línea directa y que tengan la sensibilidad para entender esas realidades y atenderlas. Bueno, y hablando de realidades, una realidad que más nos importa o que más nos aflige a nosotros son lo relacionado a la economía. Entonces tenemos inversiones, tenemos una cantidad de proyectos que desde el exterior vienen a aplicar en Colombia, y una de las principales ciudades es Medellín. Hace poco tuvimos la Semana de la Moda, por ahí estuvo Abelardo, lo vamos a mostrar en pantalla, quedó bien sentado, bien acomodado, disfrutando pues, de la moda, que es lo que le gusta, pero fuera del... Pero, el diablo se viste a la moda. Pero, o sea, es chistoso porque yo nunca había visto un presidente en esa pose, en ese ambiente. ¿Y tenía medias largas o medias corticas? No, tenía una actitud de como si has visto, a ver, como estas películas de Zoolander, donde se ven todos los diseñadores de moda y las pasarelas. Pues a mí me pareció chistoso porque este es un tipo muy, muy showman, y lo vemos cantando, lo vemos en pasarelas de moda, y es curioso. Pero fuera de ese chiste, esta Semana de la Moda dejó 20 billones de dólares a Medellín, y ahorita estamos con una semana gastronómica, viene la Feria de las Flores, vienen una cantidad de inversiones para Medellín, y sobre eso quiero hablar. ¿Qué has pensado, qué has visto de esto que atrae tanto turista e inversión a este departamento de Antioquia? Esto me llama la atención, pero lo voy a atar con lo que cerré nuestra anterior línea, y es: las grandes ciudades viven una lógica completamente distinta a las pequeñas. Evidentemente es más fácil movilizar acciones como estas, me parecen geniales. Creo que la dinámica de promoción del desarrollo de los territorios pasa por promover el turismo, pasa por desarrollar acciones en términos económicos que hagan que estos territorios se vean distintos, que se proyecten incluso internacionalmente, que es el caso de Medellín, y eso lo celebro, porque finalmente la bonanza de los territorios pues va a traer bonanza para el país, y obviamente se van a ver beneficiadas las personas, porque quienes van a vender, quienes van a movilizar el sector hotelero, pues son las personas que viven en estos territorios. Entonces yo celebro este tipo de acciones en Medellín. Ojalá empiecen a suceder en muchos más territorios de Colombia. Ojalá empecemos a movilizar acciones clave en territorios olvidados. Ojalá pase ese tipo de cosas. Imagínense hacer un evento de talla internacional en norte de Santander. Eso sería genial. En el Catatumbo. Sí. Obviamente hay unos retos gigantes, pero este país genial que tenemos, con todas las bondades que tenemos, tiene mucho para mostrarle al mundo desde muchos territorios. Entonces, por lo pronto celebro lo que está sucediendo con Medellín. Esperemos transformar la realidad. El mismo presidente en algún momento, en otra de las noticias que abordamos, hablaba de Medellín como el centro
de la dinámica para promocionar todo el tema del escudo de las Américas. Entonces, pues, qué chévere que este escudo no esté ligado solo a la droga, sino que esté ligado a este tipo de apuestas. Correcto. Cambia, hagamos un paréntesis. Para las personas que nos están viendo... Hagamos un paréntesis, Mauro. Lo colocamos aquí en pantalla. Para las personas que nos están viendo en Facebook, el capítulo completo va a estar en el canal de YouTube. Por favor, nos siguen y compartan ahí, porque esto es hecho con mucho esfuerzo. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Chao, amigos de Facebook. Nunca cambien. Ajá. ¿Listo? ¿Seguimos? Listo, seguimos. Pues, Cami, ¿qué te cuento yo? Este tema de Medellín a mí me parece muy interesante, pero de lo que dijiste yo me ato solo a una parte que has mencionado, y es que esto no debería ser solamente en Medellín. Qué chévere sería que fuera en el Guaviare, qué bacano que sería en el Amazonas, en norte de Santander, mi tierra. Ligar las noticias a eventos más sanos, a eventos más de turismo y no las mismas problemáticas de violencia, por lo menos hace días hubo un atentado contra el comandante de la policía cuando iba para el Tarra. Ese tipo de noticias dice, esto ya es hora de pasar la página en estas situaciones. Me gustaría que muchas más regiones, porque hay mucha tierra por compartir y por mostrar y por hablar en noticias, que dedicarnos solo a lo mismo. Y eso significa también un potencial económico, donde esto fuera turismo, agroindustria, transporte, extracción de minerales. O sea, el deber ser del país, excelente. Ahí estamos hablando desde la parte bonita, pero en la realidad es otro tema, cómo nosotros, mirando lo que nos rodea, podemos hacer críticos para que al menos estas palabras que estamos diciendo lleguen a las personas y digan, bueno, hay que verlo de otra manera. Y yo creo que con el tema de Medellín es muy bueno. Ojalá esto se pudiera replicar en muchas partes. Comida, ropa. ¿Tú has ido a Medellín, Cami? Sí, he tenido la oportunidad de ir a Medellín. Solo me preocupa algo, Mauro, y es que no cerramos el paréntesis. No sé en qué momento teníamos que cerrar el paréntesis. Bueno, no, las personas que ya se fueron del live, nos vemos en el canal de YouTube. Cierro paréntesis. Bueno, entonces... Sí, pero ahora sí voy a responder la pregunta. Sí, Medellín me parece sabroso, el clima me parece sabroso. Disfruto, el lugar que más disfruto de Medellín, por lo que significa incluso históricamente, es la Comuna 13. Sí. O sea, ese es el lugar que yo digo, si vuelvo a Medellín, que espero volver, allá voy a estar. Me gusta mucho. Mira que una vez que fui a Medellín, subí al metro, nunca había subido, y un tipo empezó a escuchar música a alto volumen, y yo, bueno, normal. Estamos en Colombia. Pero no, desde el radio, la operadora le dijo, por favor, bajarle volumen a los teléfonos. Estábamos en una ciudad de cultura. O sea, ¿pero cómo le dijo? ¿Qué pues, papito? María me dijo, apague esa vaina. Y digamos, ese tipo de escenarios fue muy chévere porque, yo quedé como que, en Bogotá le hace falta. En Bogotá suben hasta una vaca, una moto. Sí, ya me sacó la piedra, Mauro, porque usted empieza a hablar mal de Bogotá y yo amo Bogotá. No, pero espera un momento, Mauro. No. ¿Cómo es decir la verdad? No es pecado. Sí, el problema de Bogotá es que hay tantas culturas, entonces es la ciudad de todos y es la ciudad de nadie. Y a mí, digamos que eso sí me emberraca, porque yo procuro ser muy culto. Procuro incluso vainas que aprendí de otros lugares, aplicarlas en nuestra ciudad. La gente todo el tiempo anda a las patadas, anda un estrés el hijo de madre. Yo siento que en algún momento vamos a poder generar un nuevo escenario, pero esto me van a funar ahí en las redes, porque duro. Medellín es Suba, la localidad de Suba. Somos 20 localidades en Bogotá. Está diciendo un rolo, no lo digo yo. Entonces, en lógica de dimensión de personas y territorio es tan grande, es así grande. Entonces, digamos que dinamizar acciones para que todos nos entendamos y que todos queramos la ciudad que es de todos, porque es que aquí... Yo te agrego algo a lo que estás diciendo. Bogotá tiene casi 10 millones de habitantes, con todos sus alrededores. Es mucho más grande en extensión. Medellín no lo es tanto, son menos. Es mucho más fácil controlar solo a paisas, ¿sí? Solo antioqueños que están allá. Aquí, como dices, vienen de la costa, vienen del sur, vienen del oriente, del occidente, del norte de Santander. Yo nunca me he colado en el Transmilenio. Muy bien, muy bien. Dígame lo contrario, Mauro. Dejamos de grabar esta vaina. Y si me colé fue porque me empujaron. Pero sí, tiene retos mucho más grandes, pero yo creo que tienen dinero,
Bogotá cuenta con mucho presupuesto para superar eso, que significa realizar obras, adelantar proyectos, utilizar profesionales que se vean a largo plazo implementados, que sean como debe ser la ciudad. Y cambiando de tema, yo creo que con este tema de Medellín podemos llegar a una sola conclusión. Ojalá todas las ciudades de Colombia tuvieran esa proyección y que se pudieran hacer inversiones del extranjero para poder potencializar. Despegar Colombia como debe ser. Yo creo que en ese despegar Colombia va en sintonía la otra noticia que vamos a colocar aquí en pantalla, y es la inversión del CAF. Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Es correcto. Y lo que más importa es que el banco invierta los $9.000 millones en Colombia y que va a traer, digamos, mucha inversión para el país. ¿Qué has escuchado? Me agrada mucho la inversión, me agrada los temas que tienen priorizados, entonces temas como de salud, me agrada ese tipo de inversiones, me agrada el tema de inversión en energía, de inversión en seguridad. Finalmente son problemas que hoy tenemos en Colombia al 100, es decir, por todo lado vemos esos problemas. Chévere que la inversión llegue para esos sectores. Como nos gusta cuestionar, solo sería chévere conocer la letra pequeña de las inversiones. O sea, sería chévere que quienes se ocupan de vender las bondades también nos cuenten lo que sea susceptible de cuestionar o que sea susceptible de tener en cuenta a futuro, porque normalmente nada es gratuito. Entonces sería chévere conocer eso, pero finalmente me parece chévere el ejercicio de que hayan inversiones. Ojalá, y como lo hemos repetido a lo largo de este capítulo, las inversiones se movilicen en distintos lugares de Colombia. Ojalá lleguen inversiones a los sectores o a los territorios más olvidados, que empecemos a pensarnos diferentes esos territorios y que la dinámica se transforme, como siempre lo decimos aquí, en beneficio de la gente. Correcto. Para las personas que nos están viendo, este tipo de inversión, o la noticia respecto a este tipo de inversión, es que se busca implementar o invertir $9 millones en todos los territorios colombianos. Se va a repartir ese dinero para invertir en salud, en vías, en proyectos educativos, en muchos elementos que pues ayuden a las comunidades. Pero de ahí surgen varias noticias, varios cuestionamientos también. El primero es que ese dinero que se invierta como debe ser, qué beneficios traigan, que sean reales, que no se queden solo en papel. Que sean tangibles para las comunidades. Porque en la administración pública sabes que el papel soporta con todo, mientras se diga que se cumplió y no es la idea. Pero en este tipo de escenarios vistos para el 2027, digamos, es muy prometedor porque va a dinamizar la economía. Esperemos que ese tipo de inversión, de dinamismo en recursos, se vea reflejado en cosas que perduren el tiempo, no que a los 2-3 años o que llegue otro gobierno, cambie la papeleta otra vez y diga no, esto no nos sirve y digamos en últimas volvemos a los temas que hemos hablado en capítulos anteriores, que es nosotros como ciudadanos no vamos a ver cambios sustantivos en la realidad. Esperemos que este tipo de noticias sea bien, que no se gasten la platica, que no se la mecateen en cositas. Ahí en línea de lo que mencionas, Mauro, ojalá, y aquí voy a hablar desde el quehacer de la política pública, ojalá se prioricen bien los proyectos, dependiendo del territorio al que va a llegar. Que las inversiones sean estratégicas de tal suerte que esa inversión apalanque. Ahí juegan mucho los entes de control. Si no hay entes de control sólidos o si están amañados o que obedezcan a una agenda política, va a ser muy difícil que eso se cumpla, porque de por sí la administración pública, ese sería su lastre, los entes de control. Hay que exigir, hay que denunciar, utilizar los medios que se nos han dado para poner o visibilizar todo ese tipo de situaciones. Esto lo voy a atar con uno de los temas que ya mencionamos en este capítulo, y es que ojalá nombren a la gente que sabe de la vuelta y que hagan análisis serios y que la priorización del recurso llegue al sector que más necesita el territorio. Porque vemos que hay muchas inversiones en el país que terminaron siendo elefantes blancos en muchos territorios, y chévere, llegó la inversión y el para qué. Entonces ojalá esos análisis y en la labor de los analistas de política pública sea bastante rigurosa para que llegue a lo que tiene que llegar y potencie lo que sucede en esos territorios. Bueno, ¿tú sabes quién va a llegar a Cali el próximo 7 de agosto?
No sé, Mauro, me suena Te suena, te doy mucho, pistas, pero no sé. Te doy pistas. Canta, se arregla bien la barba, tiene como 7 hijos, bastante conocido. Bonachón. Eso, bonachón. Y amigo de los paras también. Palabras fuertes, Mauro. Sí, sí. Aunque o sea, digamos, ahí, eso me hace abrir una pregunta a Mauro, al abogado. En clave de defensa, Sí. uno se hace amigo de las personas a las que defiende, en algunos casos sí. ¿Cómo se marca esa línea? Lo que sucede es que en Colombia hay una presunción de inocencia frente a un proceso penal. Mientras no haya una condena en firme, una persona no puede ser, digamos, catalogada como condenada, es inocente. Y todo este tipo de procesos de clientes que llevó Abelardo de la Espriella, ninguno culminó en condena. ¿Y eso que le ha permitido? Pues, elevar su carrera por un lado y recibir recursos por otro. Por ejemplo, Alex Saab, ¿sí? Sí. Él cumple la función como abogado penalista de defender. A él no le interesa quién es la persona, porque lo que defiende es el hecho, el acto. Y lo defendió, le pagaron sus honorarios y siguió su camino. Esa es la labor de un penalista. ¿Y qué pasa? Que este tipo cuando uno trabaja en penal está muy satanizado. Es una rama del derecho muy impopular. Por eso la mayoría de las noticias pero eficientes. Sí, la mayoría de las noticias versan sobre derecho penal porque despierta muchas pasiones y es teórica y prácticamente de las más difíciles. Yo lo que considero con este tema de Abelardo de la Espriella, las funciones que estaba haciendo como abogado defensor de criminales son las funciones que tiene un abogado penalista. Ya. Mientras no haya una condena en firme por parte de un juez de la República o de un extranjero, puede seguir su vida. Eso quiere decir que estábamos hablando de la posición de... Es correcto. Ah, ok. Digamos, claro, digamos, nadie que llega a la presidencia es impoluto, siempre va a ir marcado de cuestionamientos, procesos y más si son, digamos, pertenecen al mundo del derecho. Pero la idea es que eso sea separado de las funciones de presidente, son dos cosas distintas. Yo le voy a dar el beneficio de la duda alrededor de la dinámica penalista, y es cuando uno está pensando en negocios, hay unos potenciales clientes y hay un mar gigante de clientes que en la dinámica moral nadie quisiera defender, pero necesitan defensa. Entonces, pues ahí hay un mercado gigante y él aprovechó ese mercado. Voy a darle el beneficio de la duda hasta ahí. Pero listo, aterrizando entonces, devolviéndonos el tema. Al tema de la posesión presidencial nos cambiaron la sede. Ya no va a ser en Popayán, sino en Cali. Va a ser en la Universidad Santiago de Cali, un auditorio muy bonito. El capítulo pasado su merced habló de la lógica del auditorio y el teatro en clave simbólica para las posesiones. Pues yo pienso todavía que el tema simbólico de poder decirle a las regiones, oiga, acá está su presidente, ojalá eso disminuyera los índices de violencia, los atracos, los accidentes, etcétera. Pero yo creo que están haciendo el trabajo, cosa que seguramente no se hubiera hecho si hubiera quedado otro tipo de presidente. Como te dije, estos son escenarios nuevos, no sabemos qué va a pasar, puede ser que sí, puede ser que no, se gastaron recursos sí, se van a seguir gastando recursos sí, el Estado puede responder sí, quién sabe hasta cuándo, pero este tipo de posesión lo que hace es que ya me lo imagino, Cami. El 7 de agosto, Abelardo por allá cantando, todos los senadores, creo que el pacto histórico no va a ir, y varios senadores ahí haciéndole haciendo la venia, y luego todos esos militares haciendo desfile. O sea, va a ser un show mediático siempre. La cantidad de memes y de videos que van a sacar ese día va a ser impresionante. El resultado de todo eso, y como ciudadano lo que quiere uno es que pase en paz la fiesta, que no vaya, digamos, a haber atentados, porque hace días, bueno, pues quién sabe si sea un paquete chileno que agarraron a cierto personaje con cargas y con drones. Ojalá, ese es el tipo de noticia que uno dice, ojalá fuera mentiras, y tampoco quiero que sea cierto. ¿Sí me explico? Ese escenario, que transcurra todo bien la fiesta democrática, excelente. Esperemos a ver qué pasa el 7 de agosto. Si fuera asesor de Abelardo, en lógica simbólica, bien, están haciendo la vaina bien, es proyectarse distinto, es marcar una ruptura respecto de las dinámicas convencionales y decir vamos a gobernar distinto.
vamos a gobernar y vamos a iniciar nuestro gobierno desde un territorio, porque estoy promoviendo la descentralización, quiero creer eso. Ojalá estén promoviendo sinceramente la descentralización. Y desde ese punto de vista, check. Y desde el otro punto de vista, pues hay un montón de cuestionamientos alrededor de lo que significa esto en clave de recursos ante unas promesas de gobierno austero. Entonces, finalmente yo siento que el gobernar desde los territorios pasa después del 7 de agosto y allá es donde vamos a ver. No pasa por la posición, que la posición pues es una muestra alrededor de la puesta de la banda presidencial. Yo quiero agregar un comentario ahí y es respecto de qué va a pasar con ese tipo de medidas, de, digamos, situaciones que está tomando el presidente Abelardo. Eso es algo que no se había presentado. Puede ser que sirva o puede ser que no sirva. Y como en derecho hay un precedente judicial, puede ser que esto más adelante diga, no, esto que intentaron implementar en el gobierno de fulanito no va a servir para este. Cambiemos de estrategia. Es algo que se va a ver a largo plazo y que tendremos que ver con retrovisor, a ver si sirve o no sirve. Si toda esta parafernalia y todos estos shows que se han, digamos, armado funcionan, porque una cosa es decir o hacer un discurso centrado, estos son los problemas, estos son los medios para solucionarlos y este es el tiempo para hacerlo, a empezar a hacer discursos que yo le critico mucho a este presidente, que primero te tira una catarata de eufemismo, le tira lo peor de lo peor a un grupo político que ya salió y que tendrá que responder por sus cuestionamientos, sí, judiciales, penales, civiles, todo el ámbito del derecho, pero ya, pase la página, ya ganó, ya utilizó eso para ganar, dedíquese a hablar como es, o sea, mire los territorios, vayan con los ministros y ejecute los presupuestos, que es lo único que necesita la gente. La gente está... Bueno, hay unos que les gusta, les gusta la política y el show, pero hay otros que sí son sufrientes, que de verdad están esperando que el Estado les transmita parte de esos recursos y los ejecuten. Ese es el escenario que yo quisiera. Esperemos que todo este show sirva para llegar a ello y no se quede en un show. Pues Mauro, la conversación sobre este sancocho político seguirá pendiente. Bueno. Habrán muchos más temas alrededor de esta dinámica. Bueno, a las personas que nos acompañaron hoy, mil gracias. Quedamos para otro capítulo con una conversación pendiente. Chao, chao. Cami. Chao. Salud. Bueno, pero la guapanela, Salud. Mauro.